Queremos dedicar los últimos minutos de Sin Distancias a analizar el mundo con una mirada antropológica. Como es habitual, contamos con la participación de antropólogos expertos que nos ayudan a comprender la sociedad actual. La migración forma parte de la historia de la humanidad, pero en este nuevo siglo destaca la creciente importancia que la migración internacional tiene en el ámbito económico, cultural, demográfico o político. La migración internacional es un fenómeno en expansión, cuyo incremento a escala mundial equivale a casi 100 millones de personas en 40 años. Se trata de un tema que suscita muchos desafíos e inquietudes, especialmente en América Latina, importante fuente de migración. Con la crisis, la llegada de inmigrantes de América Latina a España cayó un 38% en el periodo 2008-2010 en comparación con los años del 2005 al 2007. Los flujos migratorios están cambiando y para conocer las claves de estos cambios nos acompañan la profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, Asunción Merino, y un invitado, experto en migraciones y flujos migratorios. Estamos hoy conversando con Francisco Verdera. Verdera es un profesor de la Universidad Católica de Lima. Tenemos la fortuna hoy de poder entrevistarlo aquí en Madrid, porque viene en viaje de trabajo y tratamos de conversar con Francisco esta mañana sobre temas relacionados con las migraciones en América Latina hacia España, hacia Europa en general. Francisco Verdera ha sido investigador del Instituto de Estudios Peruanos, experto en migraciones internas hacia Lima. Después ha sido consultor, funcionario de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y ha sido el encargado para los temas de migraciones en América Latina y el Caribe. Francisco lleva muchos años trabajando en migraciones y trabajando políticas de empleo y mercado de trabajo en América Latina, con lo cual es un lujo esta mañana poder conversar con él sobre las realidades económicas migratorias en la actualidad, en las últimas décadas. Quisiéramos aprovechar tu presencia, Francisco, para preguntarte qué cambios se pueden identificar en las tendencias de la migración internacional entre América Latina y Europa. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Asunción. Yendo a tu pregunta, el gran cambio, una verdadera reversión o cambio en la dirección de los flujos de migrantes entre América Latina y Europa se produjo entre las décadas de 1960 y 1970 ya del siglo pasado. Antes de esas dos décadas hubo importantes migraciones desde los países de Europa mediterránea, tanto hacia Norteamérica pero también hacia Sudamérica. Luego de esas dos décadas cesó prácticamente la migración y más bien comenzaron las migraciones desde América Latina, primero hacia Estados Unidos de América y en segundo lugar hacia Europa, en particular hacia España e Italia. No ha habido ni hay condiciones para que haya un cambio de similar magnitud. ¿A qué se debería este cambio en la reversión de los flujos? Esta reversión de los flujos. Básicamente a el desigual desarrollo económico entre América Latina y la Europa mediterránea en este caso. Antes de las citadas décadas del 1960 y 70, el PIB per cápita de los países más avanzados de América Latina era mayor, superior al de los países de la Europa mediterránea. Si uno ve la evolución del PIB per cápita de Argentina, de Chile, era mucho mayor que los de España e Italia. Incluso en el caso de Argentina era superior al de Canadá. Entonces, eso mostraba un nivel de crecimiento importante, mayor que al de los países que mencionamos. Luego de esas décadas, hubo un gran crecimiento económico en los países mediterráneos de Europa, por diversos factores, una gran recuperación después de la crisis del petróleo del año 70, la Unión Europea, todos los programas de expansión del estado de bienestar, y al mismo tiempo hubo una muy fuerte crisis en América Latina, una de las más fuertes que ha habido después de la Gran Depresión del 29, que fue la crisis de la deuda externa del año 82. La caída del nivel de actividad y por lo tanto el aumento del desempleo, la caída de los ingresos de los trabajadores, en esos años fue muy severo, es lo que en América Latina la CEPAL llamó la década perdida, la década de los 80. Entonces, este conjunto de factores hicieron de que
la migración se revirtiera y comenzara a ir desde América Latina hacia Estados Unidos y en segundo lugar hacia Europa mediterránea, acompañado ciertamente de las tendencias demográficas. Como es conocido, Europa tiene un proceso de envejecimiento de su población y al revés, en América Latina hay un crecimiento poblacional continuo, con población joven en edades precisamente en que hay las posibilidades de migrar. Y entonces esto llevó a una gran inmigración en los 90s, que ya en particular en los países andinos, con la crisis bancaria financiera de fines de la década del 90, produjeron el gran boom migratorio de los países andinos hacia España, Italia, pero también Estados Unidos. Entonces la mayor presencia de Ecuador, donde la crisis fue muy fuerte, pero también de colombianos, posteriormente de bolivianos, y manteniendo un nivel también de migración los peruanos. O sea que podríamos decir que la crisis fue mayor en América Latina que en Europa, con lo cual los flujos se encaminaron en dirección a Europa. ¿Qué respuesta ha habido por parte de los políticos ante esta situación? ¿Cuáles han sido las respuestas de los gobiernos? Si me permites, la crisis no solo fue mayor en América Latina, la crisis de la deuda externa y la gran volatilidad de la actividad económica y de la inversión, sino que se hizo sobre niveles de PBI per cápita o de ingresos per cápita muy bajos. Entonces, estando ya con niveles muy bajos de ingresos, una recaída, una mayor caída de los ingresos realmente pone a parte de la población en situación muy apremiante. Al revés, cuando en Estados Unidos o en Europa hay una crisis que baja los ingresos, es sobre niveles muy altos. Entonces, el nivel de vida, la calidad de vida en general para buena parte de la población se mantiene, pese a que sus ingresos monetarios corrientes bajen por un periodo, 1 año, 2 años, lo que dure una crisis. Ahora, en realidad la pregunta respecto a la gestión pública de la migración. Lo que se ha observado, y esto es por la experiencia de América Latina, es que generalmente va rezagada, muy rezagada, décadas atrasada respecto a los cambios, pese a ser cambios en tendencias de largo plazo, que podrían preverse, que pueden rastrearse, que pueden analizarse. Entonces, los países de América Latina siguen actuando, y lo hicieron por décadas, como países receptores de migrantes, cuando en realidad eran países, o son países, emisores de migrantes. Entonces se registra con sumo cuidado en los censos, en el control migratorio, etcétera, a los inmigrantes y no se toma conciencia del enorme volumen de emigrantes que están saliendo. Pareciera, una posible interpretación es que la salida de estos emigrantes es una especie de solución a que una parte de la población consiga empleo, obtenga ingresos en el extranjero, envíe remesas, etcétera. Entonces la inmigración ayudaría a los países con menores niveles de ingreso, como los países andinos. Hasta ahora que yo conozca, no ha habido un cambio de esta actitud, ¿no? O sea, incipientemente en Ecuador y posteriormente en Perú se crearon direcciones en los Ministerios de Relaciones Exteriores, que no son los que ven la migración, direcciones de connacionales en el extranjero, ¿no? Para preocuparse en algo, ver qué servicios requerirían los emigrantes, pero eso es una cosa muy incipiente y con pocos recursos. Es más una dirección, pero con muy poca capacidad de ejecución. Ahora, en los países de Europa también, normalmente hubo un atraso en reaccionar frente al gran boom migratorio de los países andinos, ¿no? O sea, la respuesta fue la restricción de la migración a través de las visas sucesivas que se pusieron a los inmigrantes ecuatorianos, a los peruanos en primer lugar, en el 94, posteriormente a los colombianos, a los ecuatorianos y finalmente a los bolivianos. Entonces, incluso no fue una política general, sino fue evaluando, ¿no?, las contingentes de migrantes por países, cuando debió haber sido una política general, digamos, de conjunto para la región andina o para América Latina. Entonces, hay un rezago muy fuerte. Hoy en día, ya con el impacto de la crisis financiera internacional, hay una mayor sensibilidad en Europa, en España, en Italia, en Estados Unidos, con la reforma migratoria que se está discutiendo, pero también en los países andinos de América Latina, respecto a cómo están cambiando coyunturalmente, o sea, momentáneamente, las tendencias de los flujos migratorios. Eso queríamos preguntarte precisamente, ¿cómo está cambiando? ¿Cuál ha sido el impacto de la crisis económica en el tema de los flujos, las direcciones y las dinámicas? Como no, eso está muy en la prensa y normalmente se basan en generalizaciones no válidas a partir de pocos casos o de una magnitud limitada de personas que se ubican en estos procesos. Lo primero que ha ocurrido, y se observan las cifras para España, pero también para Estados Unidos,
no sí para Italia, es la desaceleración de la migración desde América Latina y de los países andinos hacia Europa. Hay un menor ritmo de crecimiento, pero continúa la inmigración. Claro. Continúa la inmigración a través de quedarse después de la visa de turista o después de seguir los estudios, porque las diferencias de niveles de PIB per cápita son todavía muy elevadas. Y no se prevé que esta gran diferencia pueda reducirse en muchas décadas. En segundo lugar, se ha iniciado un movimiento de retorno de migrantes. Eso está muy en la prensa. Habría que decir que el retorno de migrantes comenzó antes de la crisis del año 2008, mucho antes. En el caso de Ecuador se observa un retorno, y de países andinos, a partir del 2003, en que hay una bonanza temporal importante en la actividad económica en los países andinos, por el gran aumento de los precios de sus exportaciones, materias primas que exportan. Entonces, ha habido algo, pero en cantidades limitadas. Todavía el stock de inmigrantes de los países andinos en España, en Italia, en Estados Unidos, es enorme, es cuantioso. O sea, tardarían muchos años en que pueda reducirse de manera significativa ese stock. A lo más se podría prever de que la desaceleración de la migración y lo que continúa de inmigrantes compense a los retornantes y que el stock se mantenga al mismo nivel o se reduzca, pero en poca proporción. Y finalmente, de lo que se habla mucho, hay una inmigración, sobre todo desde España, hacia los países europeos menos afectados por la crisis, ya sea Alemania, Francia, etcétera, o hacia los países más avanzados de América Latina, ¿no? Es decir, Brasil, Argentina, Venezuela inclusive, y México. Uh-huh. Pero yo diría, son normalmente profesionales calificados del sector de la construcción, consultores, pero todavía en montos no tan importantes, ¿no? Como se insinuaría a partir de algunas noticias en la prensa. Y en calidad de experto de las migraciones en América Latina, desde la OIT, ¿cuáles son un poco las perspectivas que ves? ¿Cuáles serían las tendencias futuras, casi invocando a la bola de cristal para que nos respondas a esta pregunta? Me faltó añadir en esa línea de que también se ha intensificado la migración intrarregional en América Latina. De eso también quería hablar contigo. Sí, de la intrarregional, que es muy importante porque efectivamente si uno ve el PBI per cápita de Argentina, que es el más alto, o el de Chile, que ha subido fuertemente, hay una migración importante de los países andinos, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, hacia Chile y hacia Argentina. Y eso, como no hay restricción de visa, digamos, continúa, digamos, eso se ajusta, digamos, a través de mecanismos de mercado o de políticas más suaves en materia de regulación de los países. Eso es parte de las perspectivas, porque insistiría de que es poco probable, no hay cifras recientes, que se produzca una reversión de la migración desde Europa hacia América Latina. O sea, el gran cambio que hubo en las décadas del 60-70 en la reversión de los flujos, o sea, antes de Europa, América Latina, después de América Latina, Europa, es muy difícil que ahora vuelva a darse una gran migración desde Europa, o incluso un gran retorno, porque, insisto, las tendencias demográficas prevalecen. Claro. O sea, continúa el envejecimiento en Europa y continúa creciendo la población, sobre todo en los países andinos, en Colombia, en Bolivia, Ecuador, etcétera. Entonces, por el lado demográfico, incluso hay países de Europa que ya están haciendo sus proyecciones de cuántos inmigrantes requieren para sus proyecciones de crecimiento económico, porque se requiere fuerza laboral para sostener ese crecimiento. Entonces, no es probable que se reduzca una reversión. Dependiendo de cuánto dure la intensidad de la crisis, normalmente hay expectativas de que en 2014 ¿no? se pueda salir de la recesión en que están varios países de Europa. Va a continuar una desaceleración de la inmigración, pero va a continuar de América Latina a Europa. Uh-huh. Y habría un aumento, yo diría, limitado del retorno hacia América Latina. Finalmente, en el caso de España es conocido, va a haber probablemente una mayor inmigración hacia países europeos menos afectados y hasta América Latina. Pero estamos atentos a las informaciones del INE de España para ver cómo esto va. El último dato es que el retorno que había aumentado comenzó a descender, es un punto de inflexión, pero claro, son pocos trimestres para saber si eso implica un cambio de tendencia. Uh-huh. En otras palabras, no es claro si el retorno tiene una tendencia creciente continua, sino al contrario fluctúa, y la última información es que estaba descendiendo la intensidad del retorno, ¿no? Desde España hacia afuera de España, ¿no? Claro, es un poco lo que intentamos presentar en esta entrevista, es un poco aclarar a los oyentes que existe una relación
íntima entre política y economía, entre las políticas migratorias y las coyunturas y las tendencias económicas. Porque es verdad, probablemente mucha gente desconozca que los peruanos, por ejemplo, vinieron a Europa no solamente porque en América Latina o en Perú había una coyuntura económica de crisis, sino porque Estados Unidos había cerrado las puertas. Por la misma explicación, sí, lo que también se desconoce es que dentro de América Latina hay un importante movimiento intrarregional que hace que bolivianos, peruanos o ecuatorianos puedan elegir España, pero también eligen, de hecho, Argentina y Chile. Y Argentina y Chile son países que al mismo tiempo son... Argentina es un país emisor en estos momentos, o hace unas décadas, o hace unos años era un país emisor, en la medida que ha habido un flujo importante cuando la crisis del 2002, pero al mismo tiempo ellos están teniendo que gestionar la llegada de bolivianos, ecuatorianos, paraguayos, ¿no? Y es un poco por cerrar la entrevista, queríamos que nos dieras algunas pinceladas de ese movimiento, que es mucho más complejo que un simple ir de allí y venir aquí, ¿no? Las políticas migratorias hechas como reacción coyuntural a cambios momentáneos y no previendo las tendencias de evolución, que es lo que hay que mirar, porque eso es lo responsable, cómo van las tendencias demográficas, las tendencias económicas. Las políticas migratorias lo que hacen es provocar la migración irregular, ilegal, o sea, cuando se cierran fronteras de mala manera, los migrantes van a continuar de manera, entrando como turistas, etcétera, tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces provoca la migración irregular, que es peor para todos, para los propios migrantes, para los países, etcétera. Y en segundo lugar, lo que cambia, como tú estás señalando, es el destino. Si se cierra en Estados Unidos, ¿no?, se recorre a Europa. Si se cierra en España, en Italia, sobre todo en España, se va a los países de América Latina, más avanzados. Entonces, claro, lo que modifica es el destino, ¿no? Pero los inmigrantes potenciales, debido a bajos niveles de ingreso, al exceso de población, a la volatilidad, las crisis económicas en América Latina y en algunos países con mucha fuerza, mucha dureza, hace que los migrantes estén evaluando potenciales sus posibles destinos para obtener lo que todo el mundo quiere: un trabajo en buenas condiciones, un ingreso suficiente, poder sostenerse a sí mismo, a sus familias. Entonces, un reclamo legítimo que tiene, exactamente, que tiene la otra persona. Entonces, los gobiernos deberían coordinar entre ellos, buscar marcos multilaterales o bilaterales, claro, que los hay, pero muy incipientes. España tiene marcos bilaterales con Colombia, con Ecuador de hace muchos años, pero como que tienen poca eficacia práctica, ¿no? Y entonces incluso los gobernantes de los países andinos, el Parlamento andino, tiene una gran preocupación tanto por los migrantes en los países de destino como por los retornantes, ¿no? Pero es una preocupación, digamos, y se hacen dispositivos legales, como que eso fuese la solución, cuando en realidad se requiere recursos, ver las tendencias, actuar en consecuencia y poder realmente mejorar la situación de los migrantes, hacer que la migración sea no un fenómeno criticable o perverso, sino que permita aprovechar el potencial de esos recursos humanos en beneficio tanto de los países de destino como de los países de origen. Pues te agradecemos, profesor Verdera, que haya estado esta mañana aquí con nosotros para mostrarnos una imagen mucho más compleja de la realidad migratoria de América Latina y de Europa, y mostrar que no es un simple ir o venir, sino que hay unas dinámicas migratorias, hay unas tendencias y unas coyunturas que explican mucho mejor todos los movimientos de los migrantes. Muchas gracias. Gracias a usted. Con estas reflexiones en voz alta sobre los flujos migratorios, despedimos a la profesora de Antropología de la UNED, Asunción Merino, y al profesor de la Universidad Pontificia Católica de Lima, Francisco Verdera. Muchas gracias a los dos y hasta otra ocasión.